Bueno, ¿qué tal la semana? Después de una semana muy positiva, después de nuestro Todo Bien, que ha transmitido luz a más de 200 personas. Pues la verdad, Sí. se me ha pasado ya. ¿Se te ha pasado? ¿Cuándo se te pasó? ¿El lunes? Bueno, yo creo que a última hora del domingo yo ya estaba muy enfadada otra vez. Y el lunes, viendo que los Beatles nos bloqueaban un vídeo... Los putos Beatles, ¿no? Te propuse O sea, hacer un especial Todo Mal Beatles. Cierto, porque es yo verdad. podría estar Lo había criticando a los Beatles varias horas. Y Puto- me da igual, ¿eh? Me da igual. Sí, te iba a decir que se mueran los Beatles, pero creo que creo que ya tienen la mitad del trabajo hecho. No más, claro, tienen 3/4 partes, ¿no? Bueno, depende de lo que... Pues, ¿quién se ha muerto? ¿Ringo está muerto? ¿Ringo Starr no está muerto? No. Ah, ¿no? ¿O sí? Ah, no lo sé. Es yo que creo no que lo no. sé, no tengo yo un gran interés. Ringo es el que mejor vive, ¿no? ¿Sí? Yo tengo entendido que A es ver, el que yo se lo tengo está cierto pasando de puta respeto por madre. Paul McCartney por el tema de que es vegano y es muy brasas como Sí. vegano. Y me gusta mucho que desde su posición de poder prohíba que se venda carne, no solo en sus conciertos, sino en los alrededores. Ya, eso es respetable. Me gusta mucho que imponga esa dictadura vegana. Sí. Donde él va, el terreno que pisa Paul McCartney es puto vegano. Sí. También es cierto que los que murieron eran los más plastas, es decir, Sí. eran plastas, Sí, porque vamos ¿eh? a ver, los Beatles, John Lennon, bueno, Plasta number one. plasta internacional, ¿eh? Pero internacional. Sí. George Harrison. Mira, yo de George Harrison lo único que sé es que los tíos más pesados y que más culturetas se creen y que más guays se creen del mundo que yo he conocido Su eran favorito. fans de George Harrison. Exacto. Que yo creo que es mentira que no tiene ni un puto disco ese hombre. Y lo dicen solo porque es el Beatle de los guays. Yo tengo entendido que George Harrison compuso un par de temas, que no le ¿Qué va? dejaron Tiene más. discos enteros que No, compran... un par de temas de los Beatles. Ah, Suyos ya, luego cuando ya se quedó solo bueno, es que empezó métete con... ahí, ¿sabes? Métete en esa peleita de egos que tendrían. Porque Sí. vaya tela. Pero al final tiene la de U Lord y ya está. Es que, de Que es una verdad, fumada, también te lo digo. sí, es que no soy yo fan de los Beatles, he escuchado lo típico, o sea, no, es verdad, ¿qué quieres que haga? Estamos desgastando el programa especial de los Beatles, Es también te verdad, lo estoy diciendo. es verdad, pero yo creo, o sea, quiero decir, como prueba, aquí tenéis un adelanto, votos a favor. Tenemos mucho que perder aquí, que los Beatles son universales, también te lo Sí, digo. pero yo realmente quiero, Estamos arriesgando mucho. pero quiero decirle algo a la gente. Los Beatles te pueden gustar, son Sí. uno de los grupos más importantes de la historia de la música, son unos musicazos que te cagas, todo eso está claro. Influyentes. Todo eso está de todo. clarísimo. Mm. Si nosotros no queremos decir que los Beatles tocan mal ni que son una mierda, Mm. nosotros lo que tenemos es el placer de derrocar el tótem. Ya. No pasa nada, pruébalo, tío. Aunque te gusten los Beatles, prueba un día a criticar a los Beatles. Por el puro placer de lo contrahegemónico, tío, de derrocar el tótem y luego cuando acabes te pones un disco, el Flowers in the Dirt ese de Paul McCartney, que yo lo tenía en mi casa en vinilo porque alguna de mis hermanas se lo compraría, y ya está, y te lo escuchas Ya. tan ricamente. O, si quieres, te pones el All My Lovin', esa canción insoportable, te la Sí. pones y te la escuchas. Y no pasa nada, pero derroca el tótem. ¿Y que hay más tótem que los Beatles? Pues sí, a todo esto, esta bilis viene porque nos han bloqueado el programa en YouTube, que no sé si lo hemos llegado a decir porque ya Es verdad. has llegado en carrerilla contra ellos. Es que a mí y no me hace sé, falta... no sé si hemos llegado... A mí no hace falta comer sardinas veganas para beber agua. Te lo tengo que decir con los Beatles. Que Nos nos han ha- bloqueado... El vídeo de YouTube, o sea, el programa en YouTube por derechos de autor de la canción Come Together. que estaba de fondo mientras nosotros estábamos hablando. Y el vídeo, evidentemente, no está monetizado. No. No íbamos a ganar dinero a costa de los Beatles. No, pero es que ni se podía ver, es que es muy fuerte. Hemos tenido que borrar esa canción. Que yo ya te dije lo que opinaba. Yo la hubiera sustituido por chillidos de fondo de Yoko Ono. Pues que me sí. parecen de puta madre. Pues estaría bien. Por algo Estaría- chillaría tanto, también te lo digo. En fin, ¿que empezamos o qué? Bueno, que eso, que la gente, posicionaos. ¿Queréis un todo mal Beatles, no? ¿O no lo queréis? O sea, sí Beatles no o no Beatles no. Sí, Beatles no o sí, Beatles sí. Pues nada, ya está la suerte echada. Mandadnos un SMS. Eso. Cosas que no. Que no, coño. Mira, Escaliburcio, Ramón. ¿Qué te pasa?
Aparte, no soporto, sí, a los Beatles. aparte de los Beatles, no soporto la gente. Mm. Tú estás en un grupo de WhatsApp de estos como un poco circunstanciales, ¿no? Ujú. Un grupo de WhatsApp de tu clase de algo o tu trabajo Sí. o algo en el que estás con mucha gente en la que el registro es todavía un poquito formal Ujú. y no tienes por qué conocerlos mucho. Ya, sí. Y alguien da una información o envía algo Ujú. que es como generoso por su parte. Como los horarios de algo. Por ejemplo, oye, que ha salido esta movida Ujú. y lo manda, ¿no? Entonces las 60 personas que están en el grupo se ven obligadas a poner todas y cada una de ellas gracias. Y tú tienes 70 notificaciones que miras el ¿Qué? WhatsApp y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y son 70 personas diciendo gracias, Gracias. gracias, 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 Mm. gracias, gracias. Por favor, Ya, muy mal. vamos a ver. Decepciona mucho eso. Claro, la gente no quiere ser desagradecida. Ya, Pero es que yo creo que es mucho peor ser pesado que ser desagradecido. ya. Y así sois muy pesados. Pero nadie se quiere quedar atrás, nadie quiere ser señalado como el desagradecido del grupo. Y Claro, por eso cada uno pone yo creo gracias. que entonces una persona que debería ser la portavoz del grupo, Ujú. que se erija en portavoz y diga gracias en nombre de todos. Portavoz de agradecimientos. Claro, y ya Está está, bien, se pasa buena a idea. otro tema. Mm. Porque además, evidentemente, si tú me mandas algo que es de agradecer, Mm. yo estoy agradecida Sí. de corazón. Que ya Mm. luego eso yo lo materialice en un WhatsApp. En este caso, por dar un gracias, estoy oprimiendo a otra persona. O sea, no, esto no. Stop con esta mierda. He estado con esa Por mierda. favor, pensemos No, no, no. soluciones. No hagáis eso, no hagáis eso. Pues mira, yo tengo que decir que ya está bien porque está muy extendida esta movida y estoy harto de que todo el mundo, todo ciudadano, sea de la ideología que sea, crea que ciertas frases muy de 0,60 que están impregnadas de ideología política, la diga todo el mundo independientemente de la ideología que tenga, que es frases tipo la derecha maneja mejor la economía que la izquierda cuando gobierna. 0,60. Es que Las mejores baladas son las de los heavies de la política. Es que no lo entiendo cómo se sigue aceptando este tipo de frases como ciertas y me da mucha rabia. Sí, que luego es, y la izquierda mejor en lo social, ¿no? Sí. Maneja mejor Que temas dan ganas sociales. de, o sea, quiere decir, vamos a ver, ¿tú te crees que gente como Antonio Gramsci, que se ha pasado la vida estudiando teoría política, se merece esto? Por favor, Eso. respeta a la gente que ha hecho cosas grandes con esto, coño. Un poquito más. Es que la gente se abraza a esta frase. La gente se lo repite como un mantra. Sí, y lo dan por hecho por el simple hecho de que se repite. Porque creen que tiene sentido. Como es gente con pasta, cree que manejan mejor la pasta. Y de no, claro, porque tienen más. Claro, Quiero porque decir, tienen pasta. más cantidad de pasta, por lo tanto, la manejan más. Claro, pero no te has parado a pensar que igual si tienen tanta pasta es porque se la están racaneando a otras personas y por lo tanto sus políticas van a ser algo parecidas. En fin, no quiero entrar tampoco demasiado en política, pero sí comentar este tipo de frases. Lo que Hay es más. el cerosesentismo. El 0,60 Que en tampoco hace política. falta que cada vez que habláis la boca tengáis que elaborar aquí un discurso. Pero por favor, esto no. No. Estos automatismos, eliminándolos ya, por favor. Vale, pues yo, mira, esto que voy a decir es un poco tópico, ¿vale? Ujú. Pero no por ello es menos cierto. La música de los vídeos de ejercicio físico, de fitness. Tú sabes que Que yo ahora sí. mismo soy una persona absolutamente fit. Eres muy fit, sí. Yo estás todos a los tope. días hago ejercicio. Ujú. ¿Se nota? No se nota. Sí, pero se nota, claro que se nota. no se nota la mierda. O sea, pero yo por dentro lo noto. Estoy más ágil Muy bien. y no me asfixio cuando subo escaleras y todo eso está muy bien. Pero, por favor, la música de mierda, o sea que es condición sine qua non hacer ejercicio con música de mierda. Quiero decir, ¿hay algo detrás de esto? Ya, no lo sé, por el ritmo o algo. Pero es absurdo porque se supone que la música que ponen es como a unos determinados, a una Beats, determinada pues, velocidad, creo que ajá. son 105. Eso, Ajá. este dato no sé de dónde me lo he sacado, pero es como Sí. que lo tengo en la cabeza. Igual es mentira. Pero bueno, a 105 bits puede ir todo. Puede ir la bossa nova, puede ir Claro. el jazz, puede ir Mozart o Ujú. puede ir Ya. Cannibal Corpse. Es absurdo asociar la música esta que ponen, Sí. que yo no sabría cómo llamarla tampoco, porque ¿qué es Sí. eso? ¿Música dance? Música... Dance, electrónica. Pero Sí. esto es terrorífico. Mm. Esto es terrorífico. Es bastante Y, horrible, sí. claro, pero me gustaría saber por qué, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa? ¿Hay algún estudio? ¿Quemas más calorías con música de mierda?
El que te dé asco la música genera en tu cuerpo algún tipo de metabolismo, de catabolismo, algo que está estudiado, joder, ¿qué pasa? Hostia. Pues no sé si está estudiado, supongo que sí que está estudiado, porque, por ejemplo, en antros como este de ropa que parece una discoteca, ¿cómo Bershka. se llama? El Bershka es igual, ¿no? Lo ponen- en las discotecas ponen cierto tipo de música y no ponen música clásica. Claro, a pero ciertos yo beats. entiendo que si tú vas a bailar, que es como un acto más libre, más creativo, pues yo qué sé, pues quieras música de baile. No vas ahí a que te pongan a Wagner. ¿Vale? Ya. Pero, Hombre, coño, pero Wagner... pero o sea, podrías hacer ejercicio con Wagner perfectamente, quiero decir, porque hombre, no, te vienes arribísima con no Wagner. te vienes arribísima. De hecho, empiezas con el cardio y lo mismo acabas conquistando Polonia también, te Sí, lo sí, digo. o sea, pero que no entiendo, porque, por ejemplo, un fitness elegante, tú te pones a Miles Davis Ujú. y te haces tu fitness Jazz. siendo una persona Ahí. elegante. Claro. Joder, o yo qué sé, Mm. te pones un poquito de bossa nova y haces tu ejercicio siendo una persona elegante, una persona cultivada, una persona con buen gusto, una Yo persona re- esteta. Yo recuerdo cuando iba al gimnasio y me ponía mi música con los cascos, pero era casi imposible escuchar mi música porque la música claro, porque- del propio gimnasio se entraba a través de los cascos y no Claro, no- es se mezclaba imposible, hay todo. como una dictadura así de la música de mierda. Y yo de verdad creo que otro cardio es posible. Make cardio great again. Creo que se puede hacer cardio con música muy elegante, tío. Y yo de verdad creo que tu cuerpo, si tú estás haciendo ejercicio físico a la vez que estás escuchando música de buena calidad, independientemente del estilo, porque no voy a entrar en eso, hay música buena en todas partes. Pero eso que ponen, tío, a mí Ya. me deprime muchísimo. Yo creo que tu cuerpo además se retraerá y será está menos optimizado Claro, yo creo porque que tu no cuerpo, te gusta lo si que tú escuchas. pones música guay, tu cuerpo va a colaborar más. Claro. Porque al final todo es una homeostasis, ¿no? Todo está conectado. Yo he descubierto, y esto es un secreto que voy a desvelar aquí, que el New Jersey de Bon Jovi, y ahora voy a decir una frase que da puto asco, que es, yo lo tengo en vinilo, pero es que en este caso es importante. La cara A del New Jersey de Bon Jovi, que creo que son las 4 primeras canciones, son perfectas para el cardio. Sí. Tú te pones a Patrick Jordan, las silencias, Ya. y te pones de fondo el New Jersey de Bon Jovi Ideal. y te sale un cardio de puta madre. Mm. Pero bueno, que Bon Jovi es bueno para todo no es ninguna novedad. Pues nada, pues podrías hacerte tú un canal. Hombre, pero yo ahora mismo hago... O sea, esto sería un circo. Bueno, quien sabe, sabe y quien no enseña, Monty. Ya, pero me refiero, yo doy vergüenza haciendo ejercicio. Que yo lo haga no quiere decir que Bueno, pero puedes hacerlo como un esto de superación, de 0 a tal. me hago youtuber de fitness. Te haces youtuber de fitness, la gente te respeta porque no lo haces muy bien, pero acabas siendo mega top y la gente te coge de referencia. Es como los gamers que se cogen un juego de 0 y se lo pasan. Pues tú empiezas de 0 haciéndolo y acabas pasándotelo todo el fit. Vale, lo voy a pensar. Y así te refuerza todo. No creo, pero lo voy a pensar. Pues mira, para acabar cosas que no, quería comentar una cosa. Todo Mal es un programa vegan friendly. Bueno, es iba a decir vegano, pero un programa no puede ser vegano, sí. Sí por ideología, ¿no? Porque el veganismo es una ideología. Sí, O sea, Todo Mal es vegano. el programa es vegano. Claro, el programa es en vegano. el programa no hay nada no se utiliza Exacto. nada de origen animal. O sea, eso es una realidad. A eso voy. Entonces, pero tengo una excepción. Hay algo en el reino animal que no es tolerable y debo decirlo y no puedo mentir y no puedo girar esto y creo que muchos estarán conmigo y por eso vengo a decirlo. Y es que la existencia de las avispas debe acabar. No puedo tolerar su existencia más. La verdad es que o sea, las avispas, ¿por qué? Porque ¿Por qué? están las abejas que molan mazo Claro. y las avispas son como un estadio evolutivo claramente inferior, pero no han desaparecido por tener las abejas. Entonces, ¿por qué tenemos que convivir? Las avispas es como si fueran... Las avispas y las abejas estaban las dos juntas haciendo su movida, opositando para un solo puesto, lo ganaron las abejas y las avispas se pusieron de mala hostia y se han convertido en un ser inútil que no sirve para nada, que lo único que hace es picar por pura maldad. ¿Tú crees que las avispas pican por maldad? Por maldad, no Porque tiene son ningún objetivo. malas.
Claro, las abejas cuando pican porque se sienten amenazadas, envían señales de Las auxilio. abejas cuando pican de verdad. Pican de verdad, además es conocido que las abejas se mueren cuando pican, las avispas no, las avispas te muerden, no pican, muerden, y pero es porque les rota y ya es está. porque quieren hacer el mal. O sea, Quieren hacer el mal. Tú sostienes Que son villanas. que son villanas. Sí, son villanas. Además, Puede que Hannah Arendt quiera decir algo sobre la banalidad del mal en las avispas. Pues no estaría de más. Y hay otra cosa que me da mucha rabia de las avispas, que no hacen las abejas para nada, que es que las avispas van a tu comida. Pero muchísimo. Las avispas van a la comida, las abejas eso no lo hacen. Las abejas respetan tu comida. Las abejas van a las flores, y a las tú he plantas. sabido, y Escaliburcio, que no toleras compartir la comida con nadie. tus mejores amigos, muchísimo menos con unas avispas. Con las avispas menos aún. Y es que es imposible. Que se pidan su puto plato y a ti que te dejen. Sí que es cierto que a raíz de dejar de comer carne, las avispas van menos, porque las avispas les flipa la carne y Ya, el... veganas no el- son. Muy veganas no son. Entonces yo ya estoy Encima, teniendo... es que tienen todo. No, es que por eso merecen recibir un castigo. Así que una pequeña ¿Tú extinción crees que habrá nos vendría gente mal. equidistante que dirá ni abejas ni avispas? A ver, seguro que algún gilipollas de esos hay. Pero es que además las avispas son enemigas de las abejas y las matan. Ah, sí, esto yo no lo sabía. Sí, hay algún tipo de avispa que mata abejas. Son asesinas de abejas. Pero bueno. ¿Pero esto que van? Que no, que las avispas son la puta mierda. Y eso hay que acabar con ellas ya. Y basta. ¿Estás llamando al exterminio de las avispas? Estoy siendo... Sí, quizá estoy llamando un poco al holocausto avispil. Avispil. Y igual me estoy pasando. Pero es que no. Bueno, vamos a dejarlo en que no estás incitando a que nuestros oyentes se dediquen a la caza y asesinato de avispas, pero de alguna manera te opones a ellas y quieres que se sepa. Yo me opongo a ellas y no diría... Si una avispa me pidiese auxilio... Le dirías que no. Igual le digo que no. Vale. Me giraría y me iría. Con mucho desprecio. Quizá no le pondría un taponcito de agua como le hago a las abejas que veo moribundas en mi casa. Yo también hago eso. Les pongo un taponcito de agua. Un taponcito de agua que es como si a mí me pones un tanque de 80 litros. Me encanta. Luego pasan las pobres porque realmente están en el suelo porque se están muriendo ya, pero lo que Oh, la te estás intención es lo muriendo, que toma cuenta. agua. Tampoco No. parece tener mucha lógica. Ya, no sé, pero como lo leí en un sitio, pues lo hago. A lo mejor puedes ponerle una micra de ibuprofeno o algo así, ¿no? Pues oye, mira, no lo había pensado. Porque Medicar es a como, una abeja, ¿no? alguien se está muriendo, toma un vaso de agua. Oh, gracias. Mira, a mí el Speedife me va de puta madre. Igual te duele la cabeza. A ver, también estando zumbando todo el rato por ahí, debe ser un Igual poco... te jaqueca. Sí, es muy probable. En fin, no a las avispas. Actualidad cuñada. Se ha liado bastante. Menudo 2020 estamos teniendo, también Sí. te lo digo. Se ha liado mucho. En Estados Unidos, todo el mundo ya lo sabe, han asesinado a un hombre negro, un policía lo asesinó, asfixiándolo. Y bueno, y hay una revolución ahora mismo. Claro, esta ha montada. sido un poco la mecha, ¿no? Que ha prendido una serie de revueltas Ujú. en las que las personas negras, las personas racializadas, han dicho basta Ujú. y bueno, pues están tratando de visibilizar una situación, una violencia sistémica y estructural que ellas sufren y que nosotros como personas blancas Ujú. solo podemos apoyar, Ujú. acompañar y tratar de ser en nuestro día a día, obviamente antirracistas, pero no queríamos hablar en sí de la revuelta. Ajá. Queríamos hablar de la vergüenza que tú y yo estamos sintiendo como personas blancas esta semana. Sí, Y aprovechar para pues intentar debatir, intentar reflexionar sobre qué hacer, ¿no? Cuál es nuestro papel en todo esto, qué podemos hacer, qué no deberíamos hacer y qué estamos haciendo regular. Yo la verdad, como hombre blanco y heterosexual, estoy agotado de tener que estar sintiendo vergüenza todo el rato por lo que soy. Porque ya está bien, todo mal todo el rato.
Claro, es que los hombres blancos heterosexuales cis en situación administrativa regular y todo lo demás, pobrecitos, es que claro, realmente no podéis participar en nada. No, yo no puedo participar en nada. Estoy Claro, agotados de decir, joder, a ver, ¿para cuándo? Una lucha social que pueda protagonizar yo. Bueno, cariño, es que alégrate de no ser el protagonista de ninguna porque estás bien, Pues estás de puta ya, madre. pues ojalá venga lo que falta en este 2020, que es una invasión extraterrestre como Dios manda, Bueno, exacto. hostil, para poder reivindicar nuestro derecho como seres Claro, humanos. ¿tú y así crees ya- que ser extraterrestre será un privilegio? Claro. Y tú como terráqueo estarás oprimido. Y Estará entonces oprimido, ahí y ya podrás por podré. fin tener tu protagonismo. La de chapas que se avecinan en Facebook exigiendo derechos por los humanos, ¿eh? Ahora sí, voy a poder poner todo lo que quiero sobre... Voy a poder coger el megáfono por fin. Exacto. Bueno, yo esta semana he visto en mi Facebook una serie de publicaciones bastante desafortunadas de personas blancas que evidentemente tienen una intención magnífica y Sí. cuya intención es apoyar el antirracismo. Ujú. Pero bueno, yo he leído cosas desde me siento negro, me Ya. siento negro. Sí, esto es una cosa que hemos oído toda la vida realmente, es un típico comentario que hace Claro, algunas de todas personas. maneras, es un comentario que si bien es desafortunado, si lo haces con tu grupo de colegas, bueno, o sea, Sí. bien, di lo que quieras en tu grupo de Sí, colegas. tu grupo de colegas entiende qué quieres decir porque entiende Que aún así- Igual también nos lo podíamos mirar, ¿eh? Sí. Igual también nos podíamos mirar qué queremos decir los blancos cuando hacemos estas bromas. Pero Sí. bueno, pero si tu intención es manifestar públicamente tu apoyo a la comunidad negra, decir me siento negro, pues vamos a ver. Si a mí el 8 me viene un señor diciéndome, yo soy mujer también, siendo Ya. un hombre cis, Ya. pues ¿qué quieres que te diga? Mm. No lo entiendo. ¿Qué quieres Sí, bueno, decir? ¿A dónde quieres llegar? Dani Rovira en los Goya poniéndose tacones, por ejemplo, sería una especie Claro. de ejemplo. Sí, luego vi una cosa muy desagradable que era algo así como un texto en el que decía, tú decir que yo de color, No. te lo juro. O sea, venía a decir como que los blancos llamamos a los negros que son de color, pero Sí. los negros siempre están negros y los blancos somos los que nos ponemos rosas con el sol, o sea, sí. que cambiamos, que somos Bueno, de es más una cosa colores. que se decía hace 20 años. Pero también, está ¿verdad? escrito como en este lenguaje De indio, de como típico indio tribal, de vaqueros, sí. que es como, vamos a ver, o sea, Ostras, ¿qué no, es esto? ¿en serio? Te lo ¿En serio? juro, ¿eso no te lo he enseñado? Porque No, tengo no, un no, álbum no. de capturitas. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar de ese tema de una maldita vez. Ahora todos queremos demostrar que estamos en contra del racismo. Claro, porque porque- somos todos la hostia antirracistas. Exacto. Pero tenemos, Mm. quiero recordar que tenemos toda una vida, Ujú. todo el resto del año, Sí. para ser antirracistas y sobre todo para intentar no acaparar, no eclipsar a los protagonistas de una lucha que no nos pertenece, porque nosotros no hemos sufrido el racismo. Mm. Claro, entonces hay gente, entonces ¿qué hago, tío? Algo tendré que decir. No, cariño, no Pues tienes igual por qué. no. Claro. Pero aún así, si tú quieres decir algo, quizá piensa, lo que yo voy a decir, este discurso que yo voy a pegar en mi Instagram o en mi Facebook, seguramente no, obviamente, lo mismo que tú vas a decir, pero muchísimo más elaborado Mm. y además experimentado o sea, dicho por personas que les va la vida en esto. Sí. Lo han dicho antes personas negras. Entonces, ¿para qué vas a repetir tú un discurso que ya existe y que no te pertenece? Si tú quieres decir algo, joder, pues coges un vídeo de una persona negra o racializada que esté hablando de ese tema y lo compartes. Y les das difusión y les das voz. Que sí. Y ya está. Sí. Pero salir tú a decir, porque el racismo se cura viajando. No, por favor, no es esto. Además, que no se cura viajando, joder, que no se cura viajando. No se cura viajando. Me da mucha vergüenza, tío, porque creo que responde a un sentimiento que no está mal. O sea, quiero decir que el fondo es lícito, que es, joder, quiero dar mi apoyo, pero no entendemos el privilegio blanco porque es que no lo entendemos y nos sale o sea, el propio privilegio blanco nos lleva a querer opinar de todo Ujú. y no entendemos que a lo mejor si nos callamos y dejamos que las personas racializadas protagonicen su lucha, ya está. Ya. Sí, creo que hay mucha necesidad de dejar claro, y de hecho creo que tiene algo que ver, no digo que tenga todo que ver, pero creo que tiene algo que ver con lo que has dicho en Cosas que no, sobre
sobre los grupos de WhatsApp y la gente que dice gracias. Nadie quiere ser el señalado por desagradecido en los grupos de WhatsApp y nadie quiere ser señalado como racista. Claro, y pero... al menos dejar esto claro, publicar algo que deje claro que ya, soy guay. pero por ejemplo, algunos hasta donde tengo entendido, algunos artistas negros utilizaron el hashtag, creo que era de las un hashtag que era show must be pause, o sea, el show se debe pausar, como para hacer una huelga de músicos y músicas racializados, ¿no? Si no me equivoco era esto, es que lo vi esto ayer un poco por encima. Y entonces mogollón de gente blanca está usando ese hashtag. Sí. Y entonces es lo mismo que cuando las mujeres queríamos hacer una huelga el 8M de mujeres para que fuera patente, visible y notorio y se pudiera comprobar qué pasa cuando las mujeres paramos y un montón de hombres se unieron a la huelga. Todo el mundo, todos los tíos claro, querían participar entonces también. si los artistas y las artistas racializadas quieren que veamos qué pasa cuando ellos paran para que entendamos que su papel es fundamental y necesario, tú no tienes que parar, ni tienes tampoco que usar ese hashtag que a lo mejor has puesto una foto de tu perro que es negro y has dicho, mi perro es negro y por tanto yo no soy racista. Sí, eso también lo he visto. Que eso pasa, ¿eh? Sí. O sea, ese nivel de animaladas y te colocan ahí el show must be paused. Yo que de claro, verdad, que es lo que dices tú, las intenciones son buenas, pero no te das cuenta Por eso es tan importante conocer las redes sociales y cómo funcionan y lo que significa un hashtag. El hashtag significa que luego la gente escribe ese hashtag en búsquedas y puede encontrar todas las publicaciones referidas a un tema en concreto. Y si tú usas un hashtag para poner tu impresión de blanco, claro, entonces estás metiendo mucha información de más que estorba y que hace que la búsqueda sea mucho menos efectiva. claro, y luego aparte de esto que dices que estaría muy bien, ¿sabes? O sea, estaría muy bien. Por eso es importante leer a las personas y escuchar o ver vídeos o formarte de la manera que quieras con personas que sufren la opresión de la que estás hablando. Porque si tú te molestas en leer, no solo esta semana, aunque si lo has descubierto esta semana, adelante, para eso sirven también las revueltas, ¿no? Para poner el foco en cosas. Si tú nunca habías leído activistas negras o racializadas de la etnia que sea, y ahora te ha dado por ahí porque lo has descubierto esta semana, pues adelante, perfecto. Pero es importante que obtengas la información de personas que sufren esta opresión y que escuches qué es lo que esas personas quieren de ti. Porque ayer, por ejemplo, Desiree Vela, que es una mujer, una activista negra muy, muy potente, lleva un montón de años de actividad, hizo un directo en Instagram precisamente para hablar de esto, ¿no? Para decir, una cosa, por favor, centraos, ¿no? Lo que queremos es esto, y dijo, si tú estás usando el hashtag Black Lives Matter o Blackout Tuesday o estás manifestando, te estás significando y posicionando como persona antirracista, significa que el movimiento antirracista puede contar contigo para pasar a la acción. Claro. Y eso es una cosa importante. Si tú solo quieres poner el cuadradito negro en Instagram, que está muy bien, pero solo lo quieres poner porque crees que hay que ponerlo, pero no estás listo para pasar a la acción, entonces no eres una persona antirracista. Y las personas racializadas queremos saber con qué apoyo contamos de verdad. Claro. Y entonces yo creo que es súper importante buscar información. Afroféminas, por ejemplo, mola mucho porque hablan no solo de temas de raza, también hablan de temas de género, lo hacen muy bien y es muy interesante. Como personas blancas creo que es el momento de que aprovechemos la inercia y el toque que nos están dando para resolver los temas que nosotros tenemos pendientes, ya no solo con las personas racializadas, sino entre nosotros. Por ejemplo, el blackface, ¿no? Sí. El blackface de Alcoy que hacen todos los años, que todos los años se lía y que todos los años las de afroféminas son insultadas, humilladas y atacadas por un montón de personas de Alcoy. Para el que no sepa, en Alcoy tiene una tradición que la noche de Reyes un montón de personas se hacen blackface y se visten se de pintan pajes. la cara, o sea, son como la figura del paje, que es una figura que en realidad solo existe en Alcoy, que dan regalos a los niños. Y se niegan rotundamente, se niegan de todas las maneras a dejar de hacer eso, y además sostienen que no es racista, que los racistas son ellos, que el racismo inverso no está movida, y se niegan a dejar de hacer blackface. Y es que no hay debate posible. No hay debate posible. No. Es intocable. Bueno, pues ahora personas que hacen blackface de Alcoy están poniendo Black Lives Matter, todo esto. Bueno, Y pues, el cuadradito negro.
Pues igual nosotras como personas blancas, quizás sea el momento de ir a pinchar a esas personas y decirles, bueno, ¿te parece esto un buen momento? Ya que estamos todos tan conmovidos, vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Vamos a acabar con el blackface. Claro. Y arreglar un poco los problemas que tenemos entre nosotros antes de pretender ponernos el megáfono y el foco en la cara diciendo barbaridades como es que yo me siento negra, es que... Vaya, por favor. De todas formas, se ve muchísimo paralelismo entre el racismo y el feminismo. Bueno, claro, la entre lucha, cualquier lucha social. claro, cualquier lucha social, los paralelismos son clarísimos. Todo el mundo tiene muy claro que las mujeres y los hombres son iguales, los blancos y los negros son iguales, pero el problema viene cuando se empieza a hablar de diferencias estructurales y entonces empieza a negarse y empiezan a echarse hacia atrás y a matizar y a decir, claro, bueno, igual decir tampoco que hay que todos exagerar somos tanto. iguales es una, aparte de que es una obviedad que por sí misma, sin un análisis, tampoco sirve de nada, está muy guay. Pero posicionarse de verdad como persona que tiene un privilegio sobre otras eso es lo implica jodido. deconstruírtelo. Y, por ejemplo, como feminista, yo me he sentido muchas veces muy interpelada por algunas publicaciones de afroféminas o de otros activistas que critican mucho el feminismo blanco, porque no deja de ser el feminismo hegemónico. O sea, es como, sí, las mujeres como colectivo somos oprimidas con respecto a los hombres, pero las mujeres blancas somos opresoras con respecto a las negras. Y eso es una cosa que cuesta bastante de entender, todo este juego de intersecciones, y que a la gente le cuesta mucho, pero es súper importante que se trata de que cuestiones tu privilegio y que veas tú desde tu privilegio blanco qué puedes hacer para quitártelo. Porque todos queremos ser iguales, pero si yo tengo privilegios que tú no tienes y yo no me los quito para dártelos a ti y compartirlos, la igualdad está sobre el papel, es que todos somos iguales, no sirve absolutamente de nada. De hecho, creo que está quedando muy patente y ahora quiero dejar claro que no quiero atacar en ningún momento a todas esas personas que han compartido el cuadrado negro. No, que va. Porque, a ver, ha sido totalmente generalizado. Yo creo que tú y yo hemos sido los únicos que no lo han hecho. Yo no lo hice no por nada, sino porque no tenía... O sea, preferí esperarme a que algunas personas racializadas se pronunciaran y como me entraron dudas porque estaban diciendo que con los hashtags estábamos colapsando tal o que estábamos al final decidí no hacerlo y decidí hacer otro tipo de cosas como compartir vídeos de, pues eso, de personas que estaban hablando claro, entre otras cosas, de eso, ¿no? De cómo no hacerlo. Pues lo que quería Pero me parece decir, súper bien. Lo que quería decir es que sin querer atacar a estas personas en ningún momento, principalmente porque son el 100% de mis amigos. No, y porque realmente creo que, o sea, es una acción potente. Entrabas a Instagram y era todo negro. Sí, era muy cierto. potente. No creo que esté mal, ¿eh? No. Simplemente yo soy tiquismiquis y preferí esperarme y para cuando me documenté lo que yo consideraba, pues ya era miércoles y se me ha pasado ese barco y ya está. No pasa nada. El caso que sí que dejaba patente de alguna forma que la gente compartió muy rápidamente, de forma viral y sin pensar ni reflexionar en ningún momento nada más. Es decir, había una acción en curso, la gente la copió, la pegó en su muro o en sus perfiles. ¿Y qué hacen con eso? Como que ya está el trabajo hecho. En el sentido, ya no necesito escuchar a personas racializadas, no necesito escuchar ningún argumentario más de gente experta y gente que está metida en la movida, porque ya he realizado mi acción. Y ya está, y no necesito reflexionar más. Y yo creo que esto ha sucedido. Claro, yo lo que pienso es, a mí en el feminismo, por ejemplo, ¿qué papel me gusta que hagan los hombres aliados? Me gusta que hagan, por ejemplo, la tarea de deconstruir, ya que ellos han visto la luz, a sus amigos, a su entorno, y también hacer el trabajo que desgasta a las feministas, ¿no? Que es la pedagogía, porque recibimos muchos ataques, porque estamos cansadas, porque tal. Entonces creo que eso es el papel que nosotros, haciendo una analogía, ¿no?, podríamos hacer. Pues si tu amigo o tu amiga, por mucho que diga, si yo no distingo esta frase, ¿no? Si yo solo veo personas, vale, muy bien, tú ves personas, pues genial, pero en realidad sabes que tiene conductas racistas o que tiene conductas que sin ningún tipo de maldad, pero tienen un trasfondo racista o colonialista o xenófobo, pues tío, vamos a eso durante todo el año. Y entonces, ahora que las personas racializadas tienen el foco en su cara, por fin, porque lo están reclamando con toda legitimidad, por favor, dejémoslas a ellas. Claro.
y vamos a leerlas, vamos a escucharlas y vamos a compartir a ellos, que sea su voz y que sean sus caras y que sean sus nombres los que se lleven este mérito. Si tú ves un vídeo de una persona racializada que dice algo súper guay y luego te grabas tú en tu puto Instagram haciendo unas stories diciendo lo mismo, perdona que te diga, pero está mal. Ya. Por mucho que tú tengas muy buena intención de contarle a tus amigos que no hay que ser racista y que no lo hagas. Mira, pues lo petan bastante. Hoy he visto compartir un montón hay un youtuber que es muy majo, es un tío muy guay de izquierdas y tal, con una toalla, haciendo como una metáfora de la toalla. A mí me han regalado una toalla y si yo digo que esta toalla no sé qué, todo el mundo compartiendo el saco. Es blanco. Claro. Obviamente. Es que, o sea, quiero decir, que compartamos más información de blancos hablando de racismo que de negros es racista. Es que es racista, Del joder. mismo modo que ayer, sin ir más lejos, leo un artículo de no sé qué periódico, que una cosa terrorífica, que era como unos hombres que hablaban de sus conductas machistas, pero en un tono como, madre mía, qué malos somos, y ya me he dado cuenta, he visto la luz, pero yo reconozco que tengo estas conductas machistas. Que dices, bueno, pues reconócelo en tu casa y no vayas por ahí y publica. O sea, ¿por qué tenemos que artículos memorables que todo el mundo para que va a les compartir? aplaudamos, madre Claro. mía, Dar? Pues el artículo empezaba con la siguiente frase. Ya lo dijo John Lennon, encima John Lennon, Hostia. hace 40 años. Sin mujeres no hay revolución. Mira, perdona. Esto ya lo dijo Mary Wollstonecraft hace 3 siglos. ¿Sabes? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a empezar un artículo sobre, en teoría, feminismo citando a un hombre? Encima John Lennon. Encima John Lennon. Porque, o sea, perdona, pero no. Es Porque que- además, si quieres citar a un hombre, cita al primero que lo dijo, que yo, si no me equivoco, uno de los primeros feministas que hubo fue John Stuart Mill, ¿sabes? Pero no, cítame a la Mary Wollstonecraft. Pero por lo menos me citarás a John Stuart Mill. Pero es que me estás citando a John Lennon. Mira, no se puede soportar. Pues no. No se puede soportar. Pues esto es lo mismo, tío. No tiene ningún sentido que tú compartas a un youtuber blanco haciendo no sé qué con una toalla, que no lo he visto y que no dudo de que estará guay y tendrá buena intención, incluso que será verdad. Pero ¿qué necesidad tenemos de escuchar a otro hombre contándonos cosas? Ninguna, te lo digo ya, hasta el inicio. I'll be buried in my grave. I'm going home to my Lord and be free. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. ¿Qué nos traes en Vida Millennial, Escaliburcio? Vale, os traigo un tema que es muy absurdo, muy surrealista. No sé si seré capaz de transmitir este surrealismo a la sección, pero bueno, haré lo que esté en mi mano. Muy bien. Voy a hablarte, en este caso, en directo, sobre el K-pop Muy bien. y el fascismo. O el K-pop y el fascismo. Sí. ¿Cuál es la tesis de partida? La tesis de partida es que el K-pop es nuestro principal aliado ahora mismo para combatir el fascismo. Oh, me encanta. Me gusta muchísimo. Pero antes... El K-pop son las brigadas internacionales ahora mismo. Ahora mismo. Para poder explicar cómo es debido esta sección, he de introducir 3 conceptos con los cuales, sin los cuales no podemos entender el resto de lo que voy a decir. Vale, yo soy completamente lega en K-pop, así que podrás comprobar la eficacia de tus argumentos viendo si yo me entero de algo o no. Perfecto, todo suena ideal, de momento vamos muy bien. Primer concepto, obviamente... K-pop. K-pop. Tenemos que explicar qué es K-pop. El K-pop es la música popular de Corea del Sur, que incluye diversos estilos como dance, electrónica y hip hop, básicamente. Nació a finales de los 90, pero se ha desarrollado muchísimo en la última década. Para quien no conozca este estilo, del cual es difícil huir en Twitter, básicamente son boy bands y girl bands. Hay mucha segregación por géneros, ¿no? En el K-pop. Sí, eso. 5 chicos, 5 chicas y bueno... Jovencísimos, tienen entre 5 y 7 años, ¿no? No, adolescentes. Adolescentes por ahí.
que llevan el mismo rollo que los Backstreet Boys y las Spice Girls, que son mucha coreografía, mucho tal, pero en coreano, obviamente. Pero también mezclan el inglés. Un poquito colonialista esta afirmación que acabas de hacer, ¿eh? Como que son la Sí. versión coreana de las Spice Girls o los Backstreet Boys. A ver si van a ser los Backstreet Boys y las Puede Spice ser, Girls. no, pero en mi La versión- defensa, todo este movimiento vino por el auge de las band boy, de las boy bands y las girl bands. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer esta misma mierda Vale, nosotros. ¿me confirmas que hay una correlación temporal en la que primero estuvimos los occidentales Sí. y después los coreanos? En ese Ellos- caso me voy a callar la boca. Ellos vieron que esto molaba mogollón. Entenderás que y yo como fueron. antropóloga no pueda no hacer estas Sí. puntualizaciones. A ver, me estoy basando en que en Wikipedia pone que nació en los 90. Entonces, Bueno, vale, no pasa nada. Te damos por válidos tus fuentes. Has cumplido las normas de la APA que exigimos en todo mal. De hecho, muchas veces esta gente lo que en sus estribillos cantan en inglés directamente. Buscan Es- una internacionalización. Sí, hacen un poco mezclar. Es un poco un eurovisivo, de hecho. Este estilo de música causa muchísimo furor y genera opiniones muy polarizadas. O lo amas hasta límites enfermizos o lo odias con todas tus fuerzas. Como Enrique Bunbury. Más o menos, más o menos. Es un fenómeno internacional que a muchos le es ajeno, pero que afecta a millones de personas, sobre todo en Asia. O sea, todo lo que es Asia es que triunfa muchísimo. Esto es el K-pop, ¿vale? Es un estilo de música que le gusta a muchísima, gente. Sí, además aquí también, o sea, no es una cosa Aquí que nos es por- ajena. Exacto, lo que es pues mucho por el rollo friki, el rollo los otakus, Otakus. el rollo otaku, pues todo es muy... son conocedores de todo eso. Son K-pop friendly. Exacto. Segundo concepto, la cultura stan. La cultura stan viene a ser la afición de una comunidad por llevar con orgullo una enfermiza admiración por algo, ya sea una persona, un tipo de música o una disciplina cultural de algún tipo. El nombre Stan, que es un nombre propio inglés, Stan, viene de la canción homónima de Eminem, donde él mismo relataba la historia real de un fan suyo obsesionado con él que acabó suicidándose. Entonces, Vaya. cuando uno quiere decir que un fan está enfermo por algo, o sea, es un fan enfermizo, un fan demasiado... Un fan. se le llama stan. Stan Directamente. Entonces, a los K-pops, a los K-popers se les suele llamar K-pop stans, porque no hay término medio, no son fans de K-pop, son fans enfermos del K-pop. Vale, o sea, el K-pop, tú no puedes ser como... Me gusta un poco el K-pop. Simpatizo, ¿no? No, te tiene que flipar el K-pop. Sí. A ello vamos al tercer concepto muy importante para entender toda esta sección, que es el fancam. Me gusta mucho todo esto, ¿eh? De verdad. El fancam es un concepto que solo se puede entender si manejas más o menos las redes sociales con cierta soltura. Bueno, sí que lo puedes entender aunque no las manejes, pero el efecto del fancam ya es más complicado. La acción de fancamear se basa en comentar un enlace o un tweet con cierta relevancia y viralidad con un vídeo o un GIF de un grupo de K-pop sin ningún tipo de contexto ni comentario. Es totalmente gratuito e innecesario y la relación del tema inicial con la música popular coreana es totalmente irrelevante. Así pues, en un tuit donde se discute sobre la conveniencia de una renta mínima de subsistencia, podemos ver varios comentarios sin texto donde se ven imágenes de cantantes coreanos quitándose la camiseta en una estudiada coreografía. Vale, si estoy entendiendo bien, Ujú. fancamear es Sí. que hay una discusión sobre cualquier cosa, Sí, de cualquier cosa realmente. sobre Fernando Simón, y entonces yo pongo un GIF de K-pop. Sí. Exacto. ¿Y qué se busca con esto? Realmente nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie ha entrado en la cabeza de un K-pop stan Ajá. para poder entender cuál es el objetivo real de todo esto. En teoría se entiende que los fans del K-pop sienten tal pasión por su música que creen que así se extiende al resto del mundo. Así, Vale, que es como un poco spam. es un poco es spam, tal cual. Claro, pero el GIF no tiene audio.
los GIFs no tienen audio, pero simplemente les gusta su aspecto, les gusta cómo se mueven, les Ya. gusta cómo hacen una coreografía determinada y lo ponen. Porque realmente tampoco persiguen criticar lo que se está ¿Y diciendo. cómo se escribe esto? ¿Fancam? ¿Todo junto? Fancam, sí, de fan y cam como de cámara, o sea, Vale. fancam. Vale, Porque es como si lo hubiese grabado el fancam. vale. Es difícil explicar lo que implica el fancameo porque en esencia no tiene explicación alguna, como ya he dicho. Es un suceso que simplemente ocurre gracias a las dinámicas fluidas típicas de las redes sociales, porque ellos buscan las publicaciones virales. Lo que tiene mucho tránsito, lo que tiene mucho Se éxito, fancamea. se fancamea para Ok. que se pueda ver, para que el mundo pueda ver lo guays que son los K-popers. Los K-popers. Sí, este hecho ocurre masivamente. No es que 4 locos fans de las boy bands coreanas tuiteen 4 chorradas. Estoy hablando de una auténtica campaña internacional que plaga cualquier tuit viral de imágenes de adolescentes coreanos sonrientes. Vale. El fancameo resulta tremendamente molesto porque es invasivo y carente de toda racionalidad, que es lo que más cuesta de llevar, porque tú puedes tolerar escribir sobre política y que te lleven la contraria, pero cuando te publican una imagen Ya. de un cantante coreano, no sabes qué responder. Claro, porque de alguna manera te pata, ¿no? Te desmonta completamente porque no sabes qué responder a eso. Es completamente estocástico. Exacto. Y ellos no esperan nada. Ellos no esperan que tú hagas nada. Tú les insultas Claro. lo que quieras, pero a ellos les da igual. Ellos ya han fancameado y ya Ujú. está. Y como buenos stands, se la sudas. Yo he hecho una metáfora de lo que significaría esto, que sería, pues, por ejemplo, en una sesión de Alcohólicos Anónimos, si hay 8 personas Ujú. y 7 de ellas se dedican por turnos a contar sus trágicas historias y sus reflexiones, el otro dedicará sus turnos en sus turnos de palabra a sacar una radio, poner Fórmula Quinta y dedicarles unas coreografías que han ensayado en su casa. ¿Fórmula quinta o fórmula abierta? Fórmula abierta. Vale, Quería porque decir fórmula abierta en quinta son realidad. los de Cuéntame. También podría valer, También, pero soy fórmula más de- abierta es más potente. Sí, sí, fórmula abierta es mejor. Sí, porque fórmula quinta no tenían a Javián. Pues así de absurdo y gratuito es el fancameo. No se puede buscar más allá. Vale, y cuéntame por qué esto va a derrocar el fascismo. Evidentemente no tendría por qué tener una razón específica para traer esto a vida millennial, pero como ya he dicho antes, he relacionado el K-pop con el fascismo. Claro, has elaborado una He hipótesis. creado un hype ahí que tal, y claro. Pues bueno, a ver, el caso es que este año, 2020, está siendo muy absurdo y nos está trayendo unos acontecimientos muy inesperados que están convirtiendo este año en el más raro de nuestras vidas, sin lugar a dudas. Pues, desde luego, o sea, el girito ya hoy de Nacho Vidal condenado por asesinato por una movida con un rito chamánico que implica chupar un sapo venenoso. O sea, de verdad, 2020. 2020, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, hemos hablado en anteriores ediciones de Todo Mal, del terremoto ideológico en el que estamos metidos, con el fascismo que está más avivado que nunca por una derecha muy responsable, enturbiando mucho el debate político y lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos que hemos comentado anteriormente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el K-pop? Pues como todo lo demás, no tiene que ver nada en absoluto. Pero eso no es un impedimento alguno para que el fandom del pop coreano, cual ejército Rohirrim descendiendo a toda velocidad hacia el abismo de Helm, haya decidido inundar los hilos fascistas y racistas con vídeos y gifs de sus artistas favoritos, volviendo la batalla ideológica de este país terriblemente confusa y surrealista. Los fascistas en general no saben qué ocurre. Claro, Y- porque a Ortega Smith tú le vas con cantantes coreanos que este hombre no entiende nada. Claro. No entienden nada y se están viendo vencidos por goleada sin saber muy bien por qué, ya que todas sus palabras llenas de Billy son contestadas por una tormenta de asiáticos adolescentes bailando con jovialidad inusitada. Antes hemos hablado de los hashtags en la anterior sección de, por ejemplo, de Black Coast Tuesday, ¿no? Pero hay un evento muy interesante referente a los K-pop stands
que es que existe otro hashtag promovido por movimientos racistas de ultraderecha llamado White Out Tuesday, Ay, mira, de verdad. donde todos suben un cuadrado blanco. Pues bien, los K-popers han usado este hashtag para subir vídeos de sus cantantes favoritos para que la búsqueda por hashtag sea terriblemente confusa para estos racistas que han visto desaparecer sus cuadrados blancos y han visto aparecer a estos simpáticos cantantes que ya empezamos a adorar todos. Claro, yo te quería preguntar, si yo quiero fancamear, Sí. yo quiero fancamear bien, o sea, no quiero compartir el primer mindundi coreano que se saque 3 pasos de baile. ¿Dónde consigo yo esos GIFs que sean buenos? Me imagino que vale cualquiera porque no hay banda K-pop mala. Vale, ok. Todas son buenas. Las bandas K-pop, como lo eran los Backstreet Boys y las Spice Girls, están construidas por una compañía multinacional que los elige a conciencia y todo es bueno. Todo es bueno, vale. Todo es Flos bueno. Mariae podrían ser un poco K-pop, quizás. Flos Marianne son muy K-pop, pero son muy estáticas. Deberían aprender a moverse A más. moverse más, Sí. vale. Necesitan un poquito de coreografía. Efectivamente, Vale. pero tienen lo que hay que tener, en principio. Tiene lo que hay que tener, que es ropa muy loca Ujú. y Y son muchas. y qué cantidad. Bueno, ya acabó para... Te tengo que decir, Sí. Caliburcio, que estoy tan agradecida y tan contenta y tan feliz de que me estés contando esto, porque esto me parece a mí magia, ¿eh? Es que esto es magia porque esto nos enseña que... Corea será la tumba del fascismo. Esto nos enseña que nunca puedes saber cuando el enemigo de hoy puede convertirse en un aliado del mañana. Es muy interesante. No podemos cerrar las puertas del todo a todo. Y el No, al K-pop, K-pop, pero aparte el K-pop no puede ser enemigo nunca el K-pop. Yo la verdad es que no controlo mucho, pero... antes eran bastante villanos porque invadían cualquier cosa. ¿te Cualquier refieres cosa. a los stands? Los stands y con su invasión y tal, con sus Gífica, hits, claro. cualquier cosa te lo invadían. Entonces, a veces tú querías centrar el debate y era muy confuso. Pero la guerra hace extraños aliados. efectivamente. Y nada, y finalmente, otra acción muy interesante de estos inesperados aliados de la lucha antifascista son los videomontajes de estos bailarines y cantantes coreanos sobre imágenes típicas fascistas como la bandera de España, la tumba de Franco o la sede de Vox. Ah, Son montajes muy garrulos, pero animados y está bastante y esto es guay. un paso más, ¿no? De un poco de personalizar el fancameo ya en... Exacto, sí, para hacerlo no nos vayamos a equivocar, vamos a por vosotros y están diciéndole a los fascistas, di sí al K-pop o muere en el intento. K-pop sí, Vox no. Dramon, Dramon, Melendi, Dramon, Melendi. Dramon ¿Qué pasa? Melendi, Dramon madre Melendi, mía. ya era hora. Recuperamos Ya, sí. uno de nuestros pilares y uno de nuestros tropos para... Sí, pues, nosotros nos llegamos a encasillar en Melendi, la gente solo nos valoraba por Melendi. sí, la gente nos etiquetaba y constantemente. tuvimos que rechazarlo un poco para que la gente no nos encasillara. Pero en el fondo de nuestros corazones, nosotros nunca dejamos de amar a Dramon Melendi. Bueno, pues la semana pasada hablamos de shipeo, Ujú. pues te traigo hoy un shipeo con Melendi. Un shipeo con Melendi. Un shipeo con Melendi. Interesante. Shipeo Ujú. que a día de hoy está truncadísimo por culpa de Albert Rivera, Vaya. pero Vaya. en su día hubo shipeo y todavía lo sigue habiendo en nuestros corazones, que es con Malú. Uf, es muy turbio, la verdad. Melendi y pensar. Malú fueron compañeros, fueron coaches Ujú. en La Voz. Yo te tengo que decir que tú sabes que yo fui de público a La Voz Ujú. 1 a acompañar a mi amiga Neus Ferri. Ujú, Yo salí en un primer plano entre 5 en La Voz con un cartel que ponía familiares de Neus. ujú. Ahí estaba yo. Y yo estuve muy cerca de Melendi. Bueno, ya Ujú. Melendi lo conozco en persona, de hecho. Ujú. Y de Malú. Y te tengo que decir que el shipeo era real. Era real. Sí, la gente ansiaba que Melendi y Malú hicieran algo. Ajá. Porque es verdad que eran los dos como jóvenes, guapos, estrellas del pop. ¿Y ellos de cómo se dudoso relacionaban gusto entre ellos? lírico. Joder,
había ahí algo, ¿no? Sí, ¿Cómo se relacionaban? No me acuerdo. ya. Pero ellos eran colegas. Se sabe que ellos son colegas. Y entonces, ¿qué hicieron? Ya que no nos dieron lo que queríamos, que era una relación de amor, nos dieron una canción. Bueno, cantaron juntos en Se están muriendo de hambre. Cantaron juntos en Se están muriendo de hambre, que Bueno, se llama... la canción, se llama Cuestión de Privilegios. Cuestión de prioridades. Prioridades, eso, cuestión de ¿qué habías dicho? privilegios, he dicho. También. Vale. Bueno, ahí hicieron una colabo, pero con mucha más gente, pero Sí. luego ellos nos han regalado una, no sé si es una oda o una crítica, porque con Melendi nunca se sabe, a la friendzone. Esto es Amigo. Tienes una piel particular, tienes un sabor como de sal, me puedes llamar amigo. Cielo de papel, aquella noche tenías la miel en el ombligo, desvístete y sigo. Bueno, esta canción creo que es de Malú, o sea, creo que es Malú, featuring Melendi, Vale. pero, o sea, creo que el tema viene a ser de Malú, pero Melendi, igual que las avellanas, todo lo que toca lo convierte en Melendi, con Sí. lo cual la canción, perdona, pero es más de Melendi que de Malú. Bueno, yo La la letra- comparación la haría con el limón en la paella. Un poco O sea, cilantro también. Un poco cilantro. Un poco cilantro, Melendi. Bueno, la canción es un poco extraña, vamos a ella. A Tienes ver. una piel particular. Bueno, empieza con un llamamiento sobre una epidermis, Ujú. digamos, diferente, ¿no? Bueno. Tienes sí. un sabor como de sal. Bueno, igual has sudado. Ya. Yo te digo que últimamente, después de hacer cardio con Patrick Jordán, encajo en esta descripción. Estamos todos salados después de sudar. Me puedes llamar amigo. Bueno, yo la correlación entre el sabor de sal y que me puedes llamar amigo no la entiendo. Ya. Pero vamos a proseguir. Cielo de papel. Aquella noche tenías la miel en el ombligo. Ah. Desvístete y sigo. Pero, a ¿Vale? ver, ¿cómo que miel? No, pero la miel en el ombligo es muy desagradable. Amigo, da O mucho asco. sea, la puedo tolerar en alguna otra zona, pero el No, ombligo que no. es vegan friendly, todo mal. Ah, es verdad, sí. Claro. la miel. Aquí no toleramos la miel, Melendi. Por ahí no vayas. Y continúa. Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. Ahora la canción no va contigo. Amigo. Hostia, está rimando mucho el higo, ¿no? Con higo. Totalmente. Amigo, dices que me quieres como amigo, que me cambia el corazón de sitio, no llevo el amor en un bolsillo. Mira, yo esto de verdad no consigo descifrarlo. Necesito una piedra roseta de Melendi para entender esto. Amigo, sigues empeñado en ser... O sea, parece como que es Malú, ¿no? Que le reclama a Melendi que él se empeña en ser su amigo y ella quizá quiere algo más. Sí. Pero bueno, Yo- luego se van alternando. Yo creo o sea, que es la típica de Melendi esta de no juegues conmigo, que mi amor es demasiado guay. puede ser. Luego sigue. Tienes un sabor particular. Otra vez. Otra vez. Mano de algodón. Mano de algodón. Ah, Mano de algodón. ¿Qué clase de metáfora es esta? Me cago en Dios. Si empiezo a pensar mucho en ella, me desagrada un poco. Pero Y luego sí. dice, tira del hilo. Me encontrarás ahí mismo. Quiero desarmarte, pero no puedo más arañarte. Con cada gesto me haces temblar. Y sigo. Y vuelvo al estribillo. Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo, no vas a escuchar lo que te digo, la canción de amor no va contigo, amigo, amigo, amigo. Insisto, soy parte de tu piel. ¿Cómo que soy parte de tu piel? Quiero decir, ¿que eres Buffalo Bill del Silencio de los Corderos? ¿Qué estás insinuando aquí? Sí, Te vas a hacer, o sea, soy parte de tu piel, insinúas que eres una célula de la epidermis. Sí, vas a hacer algún experimento. Claro. Injertos de piel. El cien pies humano, ¿qué es esto? No soy tu, y luego dice, soy parte de tu piel, no soy tu amigo. O sea, no soy tu Ay, amigo, Pero bueno, soy tu epidermis. pero qué mal rollo es este. Y luego dice, soy el padre imposible de tus hijos. No creas que no he pensado en lo que digo. Hombre, pues igual una vueltita más Pues me podrías haber dado. Igual podrías haberlo pensado un poco. Soy el más, padre sí. imposible de tus hijos. Pero todo esto lo canta Melendi. Se van turnando. Se van Si te digo la turnando, verdad, vale. yo a esta parte no he llegado a escucharla porque no me apetecía. Se van turnando. O sea, no es un tema tipo Pimpinela en el que hay unos roles muy repartidos. Ya, a mí lo que me está turbando mucho de esto es que sí que parece que es un poco
quejarse de la friendzone, pero está como dando por sentado que hay una relación carnal. O sea, como que esa relación carnal existe. Bueno, parece que existió una noche, ¿no? La noche esa de la miel. Luego... La noche que también la primera noche no embadurnes de miel a nadie. Espérate un poco, que es que Eso la gente se viene muy arriba en la enseguida. tercera cita, por lo menos. Bueno, aquí ya en esta estrofa va a dejar algo más claro. Ajá, porque a dice, ver. caigo y me vuelvo a caer sobre el color de tu piel. Noche tras noche un adiós. No lo acepto, mas comprendo que como amigos mejor. Uy. Aquí dice, acepto la friendzone. La friendzone es ese Ya. concepto horrible. Ya, vale. Pero entonces, si hace 2 estrofas ha dicho que no soy tu amigo, soy un trozo de tu piel. Pues ahora sí. El final, tú ya sabes que Melendi es de final impactante. Sí. Y dice, bueno, el estribillo sé qué, amigo, insisto, soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Esto lo dice Malú. Soy la madre imposible de tus hijos, explícale a ellos lo de amigo. Explícale eso a ellos, ¿Cómo? lo de amigo. Pero no era el padre imposible. Pero ahora es ella, porque como Sí. es un duet... Vale. Claro. Soy la madre imposible de tus hijos, explícaselo a ellos lo de amigo. O explica eso a ellos. Es que como lo he cogido de letras.com, está un poco mal escrito y no sé. O sea que al final sí que es el... Pero... Ella quiere que le expliques a sus hijos que no han nacido porque ella es la madre imposible. Ajá. O sea, unos hijos, unos vale, hipotéticos vale, hijos vale. que podrían darse en otro plano relacional, en otro plano O sea, cuántico. ¿me quieres decir que lo que está denunciando la canción es que lo jodido no es no haber conseguido tu amor, sino no haber tenido hijos contigo? Claro, porque Melendi o Malú, no sé, porque ya te digo que está todo muy desdibujado, todo esto es muy complejo. Lo que están buscando es formar una familia. Entonces ya directamente apelan a los hijos que imposibles y de hecho, quiero decir, le hace un ataque pasivo-agresivo, explícaselo a ellos. Explícaselo a O sea, ellos. a la vez y explícale a tus hijos que no hemos tenido porque eres un hijo de puta. Ajá. Que no me quieres, explícale a ellos que somos amigos. O sea, esto es un tema en el que los planos son muy complejos. Vaya, claro, ¿no? Es que estoy pensando en hablar con mis ex para no sé, pedirles perdón por todos los hijos que no hemos tenido. No, pero deberías hablar con los hijos que no has tenido. Claro, con los hijos, no con las ex, con los hijos. Claro, tu ex, es como si tu ex te dijera, la vas y se lo explicas a ellos, a unos hijos que no has tenido. O sea, todo esto es muy complicado, Ya, ¿vale? bueno, pues si quieres podríamos concluir esta sección hablándoles a estos hijos que no hemos tenido con nuestros ex. Vale. ¿O es demasiado turbio? Es un poco turbio. Es bastante turbio. Yo la única Sí. frase sobre hijos no he tenidos que me gusta es una de los chicos del maíz que dice, los hijos que no tuvimos tiran piedras en Ramala. Melendi, aprende. Así sí, joder. Así sí, joder. Yo concluiría diciendo, Malú y Melendi, habéis querido aprovecharos del shipeo para sacar un tema y os ha salido, Una cosa regular. al igual que a Nacho Vidal, os ha salido rana. Y la Malú, movida. menos vacilar la Melendi que hable con los hijos y tal, que al final, mira, te has comido un No hijo metáis- con Albert Rivera. Y además no metáis a los hijos en medio, Claro. porque si ni siquiera han nacido, pues como tú comprenderás, no tienen edad para entender este conflicto raro que os traéis Melendi y tú. A ver las explicaciones que le das tú a tu hijo cuando vea que su padre es Albert Rivera, también te lo digo. O sea, tienes problemas bastante más reales con los hijos que sí que has tenido que con los que no tuviste con Melendi. Que mira, serán lo que serán, pero no serán hijos de Albert Rivera. Pues nada, perfecto. Ya Pues hemos nada, tocado ya Melendi y además Malú, ideal. Y vamos a acabar ya este programa. Basta. Bueno, pues ya está. Nos vamos a ir a comernos una sopa agripicante Excelente. vegana. Excelente, me encanta la sopa agripicante. Nada, antes de despedirnos, recordar a nuestros oyentes que pueden posicionarse a favor o en contra de que hagamos un especial sobre los Beatles. Efectivamente. Todo mal, no un todo bien, quiero decir. Todo mal, todo bien no puede ser. Bueno, igual hay cosas que sí de los Beatles sí que podríamos hacer. Para mí, cosas que sí de los Beatles, te digo ya. 2, Yoko Ono. Porque como todos los señores la odian, yo a tope con ella. Y las hamburguesas de Linda McCartney. Muy bien.
Pues nada, ¿qué música vamos a poner hoy? Mira, nos vamos a despedir con Thaís Morell, Ah, qué guay. que es una cantante y guitarrista, compositora brasileña. Ujú. Ella es de la ciudad de Curitiba, Ujú. pero pasó muchos años en Valencia, desarrolló aquí una parte importante de su carrera, grabó 2 discos y vamos a escuchar esta maravillosa canción que se llama Amaralina. Perfecto, pues nada, pues la semana que viene más Y peor. Não negue meu amor, seja como for. Da Pituba Amaralina, eu te quero bem, mas você não vem. Deve ser porque eu tô a pé. Não negue meu amor, seja como for. Da Pituba Amaralina, eu te quero bem, mas você não vem. Deve ser porque eu tô a pé. Se hoje tô de bobeira, amanhã posso tá não. Se hoje tô de bobeira, amanhã posso ter outro coração. Menina, por favor, me dê o seu amor. Da Pituba Amaralina, você diz que tem, mas me deixa sem. Deve ser você não bota fé. Menina, por favor, me dê o seu amor. Da Pituba Amaralina, você diz que tem, mas me deixa sem. Deve ser você não bota fé. Se hoje tô de bobeira, amanhã posso tá não. Se hoje tô de bobeira, amanhã posso ter outro coração. Bobeira que não tem vontade de viver. Da Pituba Amaralina, e quem quer dizer antes de saber? Eu acho que assim não vai dar pé. Domingo de calor eu quero ver o meu amor e passear. Da Pituba Amaralina, como é bom te ver, tudo azul e bem. Deixa de bobeira e vem também. Outro esquema, num outro lugar, num telefonema eu vou te encontrar. Num outro esquema, num outro lugar, num telefonema eu vou te encontrar. Não negue meu amor, seja como for. Da Pituba Amaralina, eu te quero bem, mas você não vem. Deve ser porque eu tô a pé. Menina, por favor, me dê o seu amor. Da Pituba Amaralina, você diz que tem, mas me deixa sem. Deve ser você não bota fé. Se hoje tô de bobeira, amanhã posso tá não.